Cordial saludo, apreciados estudiantes. Como ya les había manifestado en la introducción de esta semana 12 y de igual manera como lo había indicado en las diferentes retroalimentaciones que fueron puestas allí en los foros que ustedes mismos crearon para los trabajos escritos, de igual manera también lo manifesté cuando terminamos el examen o al inicio del examen de la primera evaluación institucional. Entonces aquí está el video en el que les voy a dar claridad frente a algunos aspectos, especialmente de presentación de lo que ustedes tendrán que entregar como trabajo final, para que todos pues coordinemos el asunto. Elementos puntuales que hay que manifestar, expresar, es que lamentablemente, compañeros, hay en entredicho mucho de su propiedad, de realmente que dejan abierta la pregunta si realmente están prestándole atención al material que se está disponiendo, que se está ubicando en los diferentes ítems y semanas del curso en esta plataforma virtual. La razón para ello es que definitivamente normas APA no la estamos aplicando, no estamos haciendo uso de estos elementos tan básicos y que son necesarios. No estamos haciendo uso de una tesis, es decir, no se fijaron en el video que planteaba 8 recomendaciones sobre cómo armar una tesis. Igualmente la tesis tenía que salir del plan de escritura y aún así muchos de sus trabajos carecen, es decir, no tienen una tesis definida en sus propuestas. Por ende, el discurso, los argumentos que allí esgrimen y la conclusión a la que se llega, no sé qué complementan, a qué le apuntan. Entonces es muy importante que establezcan de entrada cuál es la tesis de su trabajo, porque es a partir de ella que ustedes van a desarrollar los argumentos y van a llegar a una conclusión que en última responderá a eso que ustedes dejen planteado en la tesis. Entonces, muy afectado la verdad por estos elementos, porque lamentablemente dejan en entredicha la posición de ustedes como académicos y en verdad le están apostando con todas sus energías a este ejercicio de un curso mediado por la virtualidad, ¿cierto? Entonces, normas APA, tesis y argumentos, definitivamente estamos muy deficientes en este asunto. Yo puedo entender que la redacción sea un poco deficiente si no nos hemos enfrentado ardua y continuamente al proceso de escritura, pero que no le apliquemos las normas APA cuando les postulé tutoriales inclusive de cómo organizar su texto de acuerdo a normas APA. Estamos pues definitivamente dejando entrever que no estamos familiarizados ni con el conocimiento ni con la propuesta de trabajo de un curso mediado por la virtualidad. Aquí se requiere muchísima disciplina, y esa disciplina se trasluce en la forma en la que ustedes presentan sus trabajos. Puedo entender, como lo digo, que no haya un fuerte razonamiento con la escritura, puesto que es una habilidad que no potencializamos y no desarrollamos todos los días, dadas sus funciones laborales, académicas o lo que haya sido. Sin embargo, que se haya puesto un video en el que se les explica cómo funciona el tema de un artículo, cómo funciona la tesis en un artículo, deja mucho que desear, la verdad. Eso me tiene bastante preocupado y bueno, ustedes son conscientes de la actividad que están realizando y cómo la están realizando. Algunos mucho mejor que otros, pero pues con las falencias necesarias, con las falencias propias de la actividad académica, y que deberán solucionar prontamente para la entrega del trabajo final, que les recuerdo será más o menos en unos 15 días. Allí está establecido en la guía de trabajo. ¿Cómo vamos a presentar este trabajo final?
Ese trabajo final, y fue adrede dejar esta postura o esta posición para esta etapa, para que no nos complicáramos con las formas de presentación. Indudablemente, Normas APA sigue siendo la guía y es ella la que nos va a, digamos, comandar, dirigir en muchos de los aspectos. Sin embargo, hay una fórmula de presentación que corresponde única y exclusivamente a un trabajo o a un tipo de texto que sea artículo académico. Entonces eso es lo que vamos a realizar, y con el ejemplo que les voy a poner. Decidí tomar uno de mis escritos o un breve borrador que estoy iniciando, con el fin de que no haya discrepancia por haber utilizado alguno de sus escritos sin la debida autorización. Así pues, este es un texto que estoy escribiendo para mi trabajo de maestría, y que va a postular pues las diferentes o que sirva para el ejemplo de lo que ustedes van a realizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Primero, 0 portadas, 0 tablas de contenido. Eso déjenlo en el colegio. Eso servirá para un trabajo de tesis de grado si la universidad lo exige y lo requiere, con los parámetros que la universidad exija y requiera. Pero como texto que postula o se postula como artículo académico, tiene unas formas diferentes de presentación. Así pues, no a la portada en este artículo y no a la tabla de contenidos en este artículo. La introducción, conclusiones, etcétera, si van a llevar subtítulos lo pueden hacer sin ningún problema, pero no van a ir en páginas independientes. No lo vamos a hacer de esa manera. Muy bien. Entonces tenemos el título de su trabajo. Eso es lo primero que irá allí. Recuerden que el título es lo más coincidente posible, lo más llamativo y coincidente posible con la tesis de trabajo, con la temática de su texto. Entonces no empiecen a inventar cosas que no voy a encontrar en sus textos, porque van a fallar. Uno de los criterios que posiblemente vayamos a evaluar, o que en los que se fija todo evaluador, es si el título se corresponde con el contenido del texto. Por lo tanto, el título en un texto argumentativo académico debe corresponder, debe decir, debe ser el abrebocas de lo que ustedes están proponiendo, van a trabajar en el texto, para que el lector desde el título sepa medianamente qué va a encontrar en el texto. No puede ser subjetivo, no puede ser narrativo, tiene que ser lo más coincidente con la tesis de trabajo, con el cuerpo de texto mismo, es decir, aquella temática que ustedes irán a trabajar. En el caso mío, la figura del narrador en 6 cuentos de Tomás Carrasquilla no deja abierta otra posibilidad. Simplemente voy a trabajar o voy a hablar en este artículo de cómo está establecida la figura del narrador en 6 cuentos que quedarán a pie de página registrados para efectos de espacio, ¿no? Entonces, esto lo estoy haciendo yo, no tienen que hacerlo ustedes. Simplemente acomoden un título que sea muy coincidente, muy diciente de lo que ustedes van a trabajar en su texto. Las normas APA deben aplicarse al título 1. Recuerden devolverse a aquella semana en la que trabajamos normas APA, descargar el manual y revisarlo. Hay unas formalidades para cuando es título 1 o el título principal, y cuando es nivel 1, nivel 2, nivel 3, de acuerdo al subtítulo o al título y el subtítulo y el subtítulo del subtítulo, etcétera. Eso ya pues tiene unas referencias de vinculación. Es como decir el título general 1, 1.1, 1.1.1. Eso tiene unos criterios, son niveles de presentación, ¿vale? Entonces deben corregir esto. La fórmula que esté allí para el título y el subtítulo. Acto seguido,
de realizada la presentación de su título, en la siguiente línea a margen derecho van a ubicar su nombre completo. Yo voy a ubicar o voy a poner aquí el mío. Listo, tenemos allí nuestro nombre completo. Esa es la persona que está presentando este artículo o a quien le debemos este artículo. Y en referencias, insertar nota al pie, va a aparecer esta rayita y anota al pie. Este seguramente será el número 1. Allí van a dejar constatada la información o descripción académica de la persona que está figurando como doliente del artículo, como persona creadora de este artículo. Entonces Héctor Fabio Buitrago Correa va a decir de él que es estudiante, o vamos a decir que es filólogo hispanista de la Universidad de Antioquia, actualmente estudiante en formación de la maestría en literatura de la Facultad de la Maestría en Literatura, Facultad de Comunicaciones, Universidad de Antioquia. Sí, esta es una breve descripción mía académica, vale. Ustedes harán una correspondiente a su historia académica. Yo supondría desde mi perspectiva que podría ser algo muy similar a este elemento. Estudiante de, y ponen la carrera que están estudiando. Podríamos ser estudiante de X semestre de la o del pregrado o de la técnica o de la tecnología o de la ingeniería, etcétera, XXX, facultad a la que correspondan, institución universitaria, ITM, ¿no? Ustedes ya pondrán el formato que corresponda. Es importante que realicen esta gestión, así que yo creería que este es el formato más adecuado para ustedes. Ya les puse un ejemplo de lo que sería en mi caso, pero para ustedes algo así podría ser un elemento aceptable. En la medida que ustedes vayan siendo partícipes de semilleros de investigación o de grupos de investigación, que ustedes vayan generando especializaciones, vayan generando otro tipo de estudios, vayan siendo homenajeados, etcétera, etcétera, etcétera. Esos elementos podrán irse vinculando a través de esto y va a empezar a crecer el parrafito que lo escriben. Este sería uno de los primeros que ustedes realizarían. Muy bien, teniendo esto claro, ya tenemos aquí el nombre de la persona que nos está colaborando con esta gestión. Sin embargo, hay un elemento adicional que vale la pena tener en cuenta, que va con la gestión. Ahora bien, lo que viene después es algo que se conoce en los textos escritos como resumen, ¿cierto? Estos textos escritos o artículos de publicación deben vincular un resumen y sería un subtítulo de acuerdo a las características que están para el subtítulo de tipo 1 o el nivel 1, el nivel que corresponda a ese elemento. Una vez tengamos el resumen, vamos a recordar unas características básicas. El resumen por lo general tiene un punto o 2 puntos en el tamaño menor al que viene en el cuerpo de texto. Entonces vamos a dejar aquí entre paréntesis las recomendaciones generadas. En primer lugar, el tipo de letra Times New Roman, y yo por lo general lo pongo en un tamaño 10. Entonces tenemos tipo de letra Times New Roman, lo voy a poner de esta manera. Tamaño, yo siempre selecciono para el resumen 10 puntos para que se diferencie de
el cuerpo de texto. Interlineado, también hay que reducirlo. Puede ser un punto, un interlineado sencillo. No lleva sangría en la primera línea, ¿vale? Esos serían como algunos elementos. Y hay una característica fundamental, la voy a señalar por aparte. El resumen de un artículo académico por lo general no supera las 100 palabras de escritura, es decir, que vamos a hablar de un máximo de 100 palabras. Y este escrito, este resumen, es el que va a dar cuenta, le va a decir al lector de qué trata generalmente el texto. Entonces es un resumen que se hace a lo último, cuando usted ya tiene elaborado todo su escrito y lo ha revisado, constatando que no haya nada anómalo en él. Como no tengo un resumen todavía establecido, voy a utilizar este corto fragmento que tengo por acá, ¿sí? Suponiendo que sea mi resumen. Entonces les recuerdo, mi resumen no puede tener más de 100 palabras. Vamos a constatar y aquí verificamos que tiene 105 palabras. Pues ya sería cuestión de ubicarlo, organizarlo para que quede con las 100 palabras máximas requeridas para el resumen. Una vez tengo el resumen, yo puedo utilizar o viene otro elemento fundamental que se llama keywords en inglés. En este caso nosotros lo vamos a llamar palabras clave. Ojo, quien me ponga palabras claves, de una se la penalizo. La razón para penalizar una cuestión de estas es muy sencilla. Vamos a hacer uso de, ahí hay una elipsis a propósito de los mecanismos de coherencia y cohesión. Hay una elipsis implícita. Esa elipsis implícita, ¿qué hace referencia? Estamos hablando de aquellas palabras que son clave para entender el texto y no de aquellas palabras que son claves para entender el texto. Es una cuestión metódica o metodológica, pero aquí fundamentalmente para el proceso de escritura se habla de palabras clave. Es importante que lo tengan muy claro. Ahora bien, ¿qué son las palabras clave? Las palabras clave son aproximadamente unas 5 como máximo. No buscamos llenar una hoja, una línea, sino utilizar aquellas palabras clave. Entonces son como temáticas que se desarrollan en el texto o que están vinculadas al texto. Esas temáticas pueden estar relacionadas con 5 o 6 palabras al mismo tiempo. No quiere decir que sea solo una palabra, simplemente es una temática. Entonces, como palabras claves, mire, yo ya tengo una, Tomás Carrasquilla. Esa sería para mí una palabra clave, porque una de las temáticas que aborda mi texto es precisamente Tomás Carrasquilla como escritor, como temática. Ahora bien, tengo 6 cuentos. Cada uno de esos cuentos puede ser una temática, no los voy a abordar. Puede ser también temática la figura del narrador, entonces podríamos hablar de narrador, narratología en mi texto, ¿no? Y así sucesivamente hasta completar la cantidad de palabras requeridas. Por lo general, en los artículos académicos que yo he propuesto para algunas revistas, exigen que sea 5 como máximo. Yo pondré para vuestros trabajos pues un mínimo de 3 y un máximo de 5, para que ustedes organicen cuáles serían las temáticas que aborda cada uno de sus textos. Yo diría que una de las temáticas tiene que ver con su campo de formación y otra de las temáticas tendría que ver con el campo de la ciencia, la tecnología o la innovación, de acuerdo a la aplicación que ustedes hayan elegido para su texto. Es fundamental. Dejamos un espacio una vez ya hemos desarrollado las palabras clave y ahora sí empezamos con el cuerpo de texto. Pueden poner la introducción como subtítulo, pueden hacerlo, están en total libertad. Si no lo quieren hacer, no hay ningún problema, no es una obligación, no es
algo que se les vaya a penalizar, pero sí que cumpla con los criterios de normas APA. Recuerden, de aquí en adelante, normas APA, muchachos, no revisamos esos textos de normas APA, no los revisamos. Eso es lo que más les penalicé en su trabajo escrito. Primero, el tipo de letra no es Calibri, y encontré 5 trabajos con tipo de letra Calibri. Es Times New Roman. Encontré tamaño de letra 11 y es tamaño de letra 12, interlineado de 2.0, y encontré trabajos con interlineados de sencillos, así, interlineados así cuando deberían ser medianamente así, 2.0. La alineación va a la izquierda, por eso esta situación de irregularidad aquí al margen derecho. La primera línea de cada párrafo debe tener una sangría. La sangría es media pulgada. A ver cómo les explico. Todas las márgenes en normas APA es de 1 pulgada. 1 pulgada en centímetros equivale a 1 pulgada en centímetros equivale, déjenme yo les muestro, a 2,54 centímetros. Ustedes pueden elegir el 2,5. ¿sí? Yo lo tengo aquí predeterminado. Ustedes por márgenes personalizados le aplican 2,5 a todos los costados, superior, izquierdo, inferior y derecho. Una vez tengan listas las márgenes, 1 pulgada equivale a 2,54. Ahora bien, sobre el párrafo, la primera línea va a tener aquí media pulgada. Si 2,54 centímetros es 1, divida eso entre 2 y ahí le da la media pulgada, 1,25. ¿Por dónde se ubica eso? Estaba en los tutoriales y no lo hicieron. Recuerden, señalan el cuerpo de texto o el primer párrafo. Con que lo hagan sobre el primer párrafo y den enters entre párrafo y párrafo, a partir de ese primero ustedes lo van a hacer sin ningún problema, ya les va a generar automáticamente. Aquí en inicio, párrafo, sacan este aparatico, aquí dice sangría y espaciado. Miren el titulillo y aquí dice la sangría. Vamos a utilizar la sangría. Miren que aquí pueden utilizar la alineación. Miren que aquí el interlineado yo lo tengo en 1.5, ustedes aquí lo pueden poner doble. La izquierda, esto y derecha no tienen nada que ver. Mire que aquí está por defecto primera línea y van a constatar que aquí se les modifica y por defecto les trae 1,25, es decir, media pulgada. O sea, hay que utilizar la lógica, muchachos. Miren acá el ejemplo. La sangría está ubicada en la primera línea. Los demás párrafos, las demás líneas van a ir ubicadas de manera normal. Entonces, esto es una obligación de parte de ustedes y será penalizado con igual rigor que en el borrador. ¿Por qué? Porque es algo que ya se dio, que se dictó, y creo que los tutoriales que les puse fueron bastante evidentes, bastante concretos para que ustedes presentaran el trabajo de cualquier manera. Lo hicieron de cualquier manera, porque es así. Entonces aquí fundamental, normas APA. Empiecen con el párrafo introductorio. En el párrafo introductorio usted va, ojo, el resumen es un resumen de todo el texto, pero el párrafo introductorio no es un resumen, es la introducción donde usted plantea, propone la tesis de trabajo. Yo lo hago siempre desde la primera línea. Muchos otros introducen de otra manera y lo empezarán o pondrán la tesis principal aquí en el medio o acá hacia el final, no importa. Lo importante es que desde la manera más cómoda posible para el escritor y para el lector es encontrar la tesis aquí en este primer párrafo. Es mi recomendación, es mi sugerencia. Hay otras modalidades, pero la más cómoda, la más fácil, la más sencilla es ubicar la tesis acá en este primer párrafo. Muchachos, no se les olvide las normas APA cuando la cita que ustedes están referenciando tiene más de 40 palabras. Miren ahí el ejemplo concreto de cómo debería quedar, con toda la sangría aplicada sobre todas las líneas. No se les olvide cuando ustedes están citando y que la cita tenga menos de 40 palabras. ¿Sí? Aquí no tengo una a la mano, lamentablemente.
pero es fundamental que cuando tenga menos de 40 palabras esté de acuerdo con las normas APA. Fundamental. Muchachos, mil disculpas por lo regañón, pero me están dejando esas citas sueltas. Recuerden que uno de los criterios es si usted utiliza otras voces. Esto, una cita, es otra voz vinculada a mi texto. Y fundamentalmente, usted llega y algo así, contenido de la obra en cuestión, punto. La verdadera lectura filológica, eso suelto ahí, como si nada, no pasó nada. No, conecten el elemento precedente con la cita que están puntualizando. Y aún así, aunque esté conectado, deben explicar las razones por las cuales esa cita es importante. No es decir, ay, la anterior cita la puse porque esto y esto y esto. No, es establecer de acuerdo al texto, de acuerdo con el texto, la importancia de esa cita. Es que usted eligió la cita, y al usted elegir la cita es porque usted considera que es relevante para el contenido del texto. ¿Y cómo la va a poner ahí? ¿Es que ella está explicando algo? No, ella tiene un contenido que usted necesita, y es usted quien explicará el por qué ese contenido es importante para ese artículo. Compañeros, si a mí alguien me cuenta algo y yo decido utilizar ese algo dentro de lo que yo digo, pues soy yo quien tengo que explicar por qué lo estoy diciendo, porque estoy utilizando las palabras de esta otra persona para decir lo que yo, en cierto sentido, soy incapaz de decir bajo mis propios parámetros. Obviamente, esto suena crudo, pero más bien es como el hecho de que yo estoy utilizando otra persona que ya ha dicho esto mismo y que lo ha hecho de una manera académica. ¿Para qué? Para que me ayude a soportar, a sustentar la información que yo estoy vinculando en el texto. Entonces allí, ustedes, compañeros, son quienes tienen la responsabilidad de explicarle al lector por qué esa cita es relevante para su trabajo escrito. Compañeros, esos son los elementos fundamentales que quería darles a entender en este texto y que ustedes deberán evidenciar, proponer en los artículos que van a tener por su parte. Finalmente, y como para rematar, recuerden el uso de las normas APA en el listado de referencias. No hablamos de cibergrafía y no hablamos de bibliografía, porque eso limitaría el campo de acción de las referencias. Normas APA es clara al manifestar que hablamos de un listado de referencias, por eso el subtítulo es referencias, y allí pueden ir vinculadas tanto las que tienen formato web como las que tienen formato revista o formato libro. Entonces allí se debe ubicar en orden alfabético, por el nombre del autor, tienen que estar establecidos las fechas, o sea, todo lo que corresponda a normas APA. Compañeros, no es por amenazarlos, pero soldado avisado no muere en guerra. Se penalizará, y con todo el rigor que corresponda. No se confíen, su trabajo pudo haber sacado una nota de 3, pero si su trabajo final es peor, se la bajo. Si su trabajo final es mejor, se la subo. Quiero hacer una claridad también, ya para terminar, respecto a este trabajo final. Quienes no entreguen el trabajo final no tienen derecho a hacer la exposición del mismo. Recuerden que el 20% corresponde a la entrega mejorada de su borrador y a la exposición del mismo. Si usted no me entrega un trabajo final, ¿qué me va a exponer? Es una razón lógica. Así que ese segundo 20% inicia con la entrega de ese trabajo final. Y solo con la entrega de ese trabajo final ya tiene el derecho, la posibilidad de exponer su trabajo final. Entonces esto tiene que quedar claro y es fundamental. Se los estaré reiterando continuamente para que ustedes tengan claro ese panorama. Compañeros, los dejo. Espero que tengan
una feliz semana y que por favor presten atención a las recomendaciones suministradas.